bueno, agradecerte, como siempre. Contarles que un poco no lo pudimos hacer al principio, que era esta es la clase visita número 34 ya. Y arrancamos en el 2017. O sea, ahí en el 2017 fue cuando hicimos con vos acá. Y hace 7 años. Si no me fallan los cálculos. Así que, nada, un montón. Y en esa vez éramos 30, más o menos, 30 y pico. Y bueno, es como ver tanta gente como interesada en las visitas y en el curso Arquitectura Rioplatense es también re emocionante para mí. Y bueno, y lo que vos planteaste al principio, esto de las preguntas también, como romper con el esquema está buenísimo, ¿no? Que venga alguien ya predispuesto a hacer preguntas, como que siempre eso es al final. Y está bueno que lo planteaste. Ya tenía la respuesta, ¿viste? A todos les decía que sí. Antes de mi lado cabe, porque lo hablé con la gente de la fundación que iba a venir hoy, y agradecer el espacio. Yo creo que son necesarios estos lugares, yo creo que son necesarios. Es más, me entusiasma mucho más esto que los académicos, son más productivos. Hay una charla que sale de los cánones, a mí me gusta mucho, por eso me encanta venir cuando me invitas. Y yo quería leer acá, como siempre estoy leyendo últimamente, un texto que me gusta. Opa. Este de Francesco Careri, por ahí muchos lo conocen, otros no. ¿Vos lo conocés? Sí, sí, por supuesto. Que ahora estamos organizando un workshop con él, conjuntamente con Casa Río, con Alicia también de Galería Dam y Toto. Y bueno, justo agarré el libro así y uno de los textos que se llama Cabeza Abajo, entonces tenés que dar vuelta así el libro, para leerlo, está al revés. Y dice: una conocida definición de Benedetto Croce afirma que la naturaleza por sí misma no es paisaje, pero se convierte en paisaje cuando pasamos la cabeza por debajo de las piernas, con una acción cultural de la mirada y con una acción sobre el propio cuerpo. Siempre me ha gustado la idea de poner la cabeza hacia abajo, meterla por entre las piernas y ver cabeza abajo lo que antes mirábamos cabeza arriba. Y siempre me imagino a Croce en esta posición, que, todo se ha dicho, es inusual, en esta especie de performance que nos permite cambiar el punto de vista, forcarlo físicamente, produciendo así un nuevo sentido. Ahora bien, es importante afirmar que para percibir culturalmente un espacio, como este por ejemplo, es preciso realizar una acción sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio cuerpo. La acción sobre el propio cuerpo permite transformar la naturaleza en paisaje, el espacio en lugar. Todo sucede en un instante en el que se crea un nuevo estado de cosas, en el que se ven cosas que de otro modo serían invisibles, y relaciones entre las cosas que antes no existían. El espacio entonces cambia sin que lo hayamos transformado físicamente, antes aún de dibujar una línea, antes aún de haber concebido un objeto. Y me parece que, bueno, sí. Total relación con lo que hablamos. Así que, bueno, agradecerles. Bueno, pueden buscar después el libro. Y contarles otra cosa, última, que estamos organizando una especie de asociación en arquitectura rioplatense para que, o sea, todos ustedes se puedan asociar, como para tener algunos beneficios en lugares o descuentos de acá de la zona, en productos. Y ahora en principio va a ser así libre, así que lo vamos se pueden asociar. Y bueno, eso. Así que gracias. No, le decía que yo paso bastante seguido por acá y ni sabía. Sí, una de las decisiones del proyecto era justamente que no hubiera una expresión de la casa hacia afuera. Eso fue como una prerrogativa. Sí, estuvo muy bien. Bueno, ahí aparece alguna firma, está, ¿no? Hay una firma. ¿Saben, entienden más o menos qué quiso hacer con eso? ¿Alguno sabe por qué carajo hizo eso? No, siempre me pregunté. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Muy bueno. Esa es una anécdota. Está buena porque yo era un pibe cuando empecé a trabajar con él y sabía que era de La Plata. Entonces él recordaba en sus años de estudio, él estudió en ingeniería acá un año, y recordaba que venía a la casa de la tía, y que tenía unas volutas. Y él me rompía los huevos con las volutas. Anda a mirar la casa, imagínense, calle 1, hay por lo menos 6 casas con esas volutas. Y tenía esa imagen de la casa italiana en La Plata. Entonces él pensaba que todas las casas en La Plata eran italianas. Y me dice, y cuando empecé a dibujar, yo me acordé de la voluta de mi tía. Y entonces eso representa una voluta de las casas italianas en La Plata. Ahí van a encontrar varias cositas, hay como
secretos que se van a empezar a descubrir con esto. Clorindo era un personaje que la arquitectura que hacía siempre se referenciaba, se referenciaba a la historia. Cada vez que él hacía un acto, había por detrás algo que le había pasado para que él lo pudiera hacer. Foucaultiano, ¿no? O sea, uno que entendería Foucault lo va a entender rápidamente qué significa eso para un arquitecto, un artista. O sea, el tipo tiene que pensar por detrás para poder avanzar. Entonces, cada cosa que vayan a encontrar, esto, por ejemplo, es un pretexto también. Si no hubiera estado esto, la casa no existía, ¿no? ¿Por qué carajo Clorindo decidió hacer esta casa? Cuando aparecieron los Budiños, eran conocidos, ya les contó Dardo algo que lo conocían en la costa. Bueno, cuando le presenta el proyecto, lo primero que te decía Clorindo, me ha pasado a mí, llegar con algún amigo que quería hacerse algo, que es divertido. Si no es divertido, no empezaba a pensar, no tenía ganas de pensar. Entonces, lo divertido en ese caso, intentemos trasladarlo a lo que acabo de decir, ¿no? Divertido no es la diversión de la risa, que también existía, sino lo divertido que encontrara en eso un proceso que se pudiera comprender, siempre era histórico. Entonces acá era fundamental, el tipo encontró con algo de la zona, una caballeriza, no había dudas que el tipo se iba a enganchar en este proyecto. La arquitectura de Clorindo molesta, muchas veces molesta. Pero para llegar, ahí me pasa, ahora somos fundación, ya no somos más estudio, el estudio es muy pequeño dentro de la fundación y así funcionamos, no queremos otra cosa. Imagínense, no puede llevar a Clorindo sobre las espaldas, entonces es un estudio muy pequeño dentro de la fundación. Y me pasa, tenemos 2 doctorandos, una italiana, hay una francesa dando vueltas, hay 2 brasileros que empezaron, entonces a mí me toca agarrar los planos y abrirlos. Y les aseguro que en un plano de 1962 hay cosas que uno encuentra en el 2000. ¿Qué año fue la casa, Dardo? 2000. En el 2000. 99-2000. O sea, hay de nuevo lo mismo lo que acabo de decir, ¿no? Ese vocabulario se fue construyendo de una forma genealógica. O sea, esa baranda que ven ahí, esa baranda no es la primera vez que la hizo. Y es una baranda extraña, dice, clorindesca. Sí, flaco, la construyó. O sea, es uno de los valores mayores que se van a encontrar en la arquitectura de Clorindo con respecto, por lo pronto, está hablando alguien que no debiera decir de esta forma, debiera tener un poquito de objetividad, no la tengo, flaco, me parece fenomenal lo que el tipo llegó a hacer. Hoy estoy muy crítico de Clorindo, vieron que uno siempre quiere sacarse cargas, entonces tengo algunas críticas que después si quieren alguna me preguntan se las digo, pero... Por ejemplo, iba a decir. Vamos a llegar en algún momento, vamos a llegar en algún momento en la casa seguro. Y al final de la vida, yo creo que como todos, el tiempo te corre. Viste que hay un tema del tiempo, lo corrió, como todos. Y hubo como lo sentías, una opresión, o sea, quería hacer todo, y todo en cada momento, y vos lo oías en las últimas charlas, era como, y esto, bueno, acá esto sí, también, y parecía que había y ahí creo que hay no fue una agachada, por supuesto, porque en realidad respondía a lo que él quería, pero mi sensación fue esa, que en todo estaba todo, y en las mejores obras de él no está todo en todo. En su última etapa. Sí, ya cuando estábamos corriendo. Sí. Como anécdota, el día anterior a morirse estaba dibujando conmigo. Claro. Eso no sé si lo saben todos, pero es alucinante, ¿eh? El tipo estaba en la cama, yo sabía que estaba medio... no estaba enfermo, estaba grande, 90 años, ¿no? Y le dije a mi señor, le voy a llevar algunas cosas para trabajar con Clorindo en la casa. Y nos sentamos, estábamos haciendo Mar del Plata, estábamos haciendo la Plaza España, que hoy día han hecho desastres con el proyecto que me parecía fantástico, que es los balnearios. Tuve que hacer una nota y le puse, eso fue un crimen. Y lo usaron a Clorindo para poder hacer eso, dándonos una plaza. Y esa plaza, esto dejémoslo de lado, esa plaza era el tipo sentado, yo le llevé unos fibrones, estaba siempre impecable, camisa, corbata, pantalón de vestir, sentado en la cama y dibujando. Y dice, bueno, ¿por qué no vemos el camino por acá? Eso fue 10 de la mañana de un martes. A las 10 de la mañana del otro día no estaba. O sea, chapó, ¿no? Ojalá que
firmo, donde quieran, para la semana que viene. A mí particularmente me parece interesante que es una preexistencia y cómo se trabajó eso, que no es un proyecto como totalmente de cero de él, sino que él trabajó a partir de una base. Y también me parece interesante las dimensiones del lote, ¿no? Cómo se apropia una casa sobre algo que no era pensado para una vivienda. Con respecto a lo primero tengo algo mucho, no para aportar, sino de parecer, que creo que fue el mejor arquitecto argentino interviniendo en obras existentes. Él era un patrimonialista porque le interesaba el patrimonio, sin ser un tirabomba. Es muy bueno porque todos los patrimonialistas que se quejaban de Clorindo iban al estudio a pedir un dibujito, ¿no? Hay muchas tapas de libros de patrimonialistas que son tirabomba que tienen un dibujito de Clorindo en la tapa. O sea, ahí hay algo también para revisar. El tema del patrimonio y cómo lo que entendía él. El patrimonio permite la vida de la preexistencia, no la muerte. En realidad, por eso él entendía que cada vez que tenía que hacer una obra, nos toca ahora, estamos haciendo los parasoles de la biblioteca, cada vez que tenía que hacer una obra, había un cambio. Intentemos pensarlo primero, ¿no? Cuando yo decía la genealogía, la idea de que se va construyendo, ¿no? Y el tipo, cuando hay la biblioteca, yo participé de 5 proyectos de parasoles. Ninguno es parecido al anterior. Entonces esto de la preexistencia yo creo que es fundamental en la arquitectura de él. Y no voy a decir los mejores. Muy buenos proyectos, este es uno de ellos, la casa de Martínez, el que la conoce se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. ¿Qué otra cosa me habías dicho, me olvidé? No, y las dimensiones del lote y cómo eso se apropia de una vivienda. Sí. Hay varias estrategias que siempre él desarrolló. Es muy bueno cuando empezábamos una casa. A ver, en el estudio había varias formas de comenzar los proyectos, pero las casas normalmente aparecía un cuadrado que ustedes, si empiezan a recorrer la obra de Clorindo, se van a dar cuenta. Hay no un cuadrado, una forma que empieza a como permitir. Esa es la forma de entender la forma principal. La pieza esa permite. Si ustedes estudian cualquiera de las casas, vamos a poner por caso la casa de él. La que lo conoció justo donde lo conoció en Pinamar. Hay un cuadrado de 8x8, columna en el centro, y eso le permite trabajar. O sea, la arquitectura comienza en el diálogo con eso. Y esa es otra de las palabras que hay que llevarse cuando uno piensa en Clorindo. O sea, todo es dialógico. No hay nada que sea preconcebido. Exclusivamente esa forma que en realidad la está utilizando como pretexto, no es la forma a la que va a quedar. Entonces se van a tener que, es lo mismo cuando van a Ostende. El cuadrado ese va a existir y la operación está hecha en el otro sentido. Pero en realidad es un diálogo con esa pieza principal, primera, que no tiene valor, nunca va a tener valor. Acá hay un diálogo con eso y aparece esa forma primera que él utilizaba, ese cuadrado, que es este salón, que es el que va a ayudar después a poder hacerlo el resto de la casa y las funciones que necesita. O sea, hay también, que es una de las cosas que hay que aprender como alumnos. O sea, ¿hay muchos alumnos? ¿Hay alguno? ¿Ninguno? Unos alumnos. En la facultad, ¿qué hablan de Clorindo? ¿Poco? Los que lo conocían de joven dicen que era un tipo muy divertido, extremadamente divertido, que nunca te ibas a dar cuenta, no había una sonrisa jamás en la cara de él, jamás había una sonrisa, y te tiraba 1 o 2 y no podías no esperar a reírte. Yo creo que miraba Manto y Paddington, no sé si lo miró o no, nunca lo charlamos, pero yo creo que lo miraba. Tenía un humor como... Igual al ser en italiano no importa, tenía un humor inglés, había algo por detrás en cada frase, te dejaba los puntos suspensivos, largaba de nuevo a charlar, y lo inesperado también, eso es fundamental. Me parece que igual, por lo menos yo cuando hice la carrera, se vio mucho también en morfología. Bueno, ahí está justo lo que iba a tocar. Que en realidad se entiende él como un buscador de formas, y es lo opuesto a lo que sea un buscador de formas. En realidad es un tipo que encuentra la forma. Entonces se asusta a la gente cuando ve una forma, la casa, sigamos por caso de la casa capotesta. Cuando miran la casa capotesta se asustan, parece un formalista, me lo han dicho más de una vez, Clorindo es formalista. En realidad lo que hay que entender que tiene un proceso, y eso es lo fundamental, sería para un alumno, por eso te pregunté. Si nosotros no entendemos que hay un proceso por detrás, es un loco creador, un artista plástico que hace casas cuando tiene ganas y tiene tiempo, y no es así, es al revés, hay un método. Entonces eso es lo que hay que también aprender, y acá nos sirve, esta casa nos va a servir también de pretexto. A ver,
La casa la puede recorrer cualquiera. La gracia es yo intentar decirle algunos secretos, algunas formas o algunas maneras de pensar del personaje para entender por qué esto es así. Bueno, esto es otro de los secretos, ¿no? O sea, hay una búsqueda de no de una predeterminación, como el 90% de la arquitectura actual. En la arquitectura actual hay una búsqueda de una predeterminación. O sea, hay una imagen, aunque dicen que no son formalistas, hay una imagen formal buscada. Clorindo nunca buscaba esa forma, Clorindo la encontraba en el proceso. La genialidad de estos personajes, como muchos de estos arquitectos, es encontrar cuál es ese límite en el encuentro con lo otro, ¿no? ¿Qué es lo que encuentro? Esto es lo que el común mortal no se da cuenta. Uno puede tomar ese proceso y ese procedimiento y decir, bueno, yo voy a buscar, pongo el cuadrado, empiezo a ver, necesito una habitación, necesito una cocina. Bueno, la gracia del arquitecto bueno, que es lo que tendríamos que formarnos, es encontrar cuál es ese punto donde dice que eso es el hecho arquitectónico, no el anterior, ¿sí? Ya que lo conociste, ¿cuáles eran sus gustos culturales? Porque eso lo influye. No, es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Ante todo, es un tipo muy culto, fue un tipo muy culto. Yo tuve un gusto personal que era la filosofía, estudié mucho tiempo filosofía. Y al tipo, de 85 años, me paraba todas las mañanas a las 9 de la mañana para charlar de un tema que yo estuviera trabajando. O sea, y acá viene lo interesante, es que él sabía de lo que yo estaba hablando. Era un tipo que había estudiado filosofía sin haberlo estudiado. De pintura era el tipo que más, o por lo pronto lo que yo escuché, de lo que más sabía. Vos, Clorindo, ¿vos te lo imaginás estudiando Uccello? ¿Conocen Uccello? Sí. Clorindo era el amante de Uccello. Cualquiera hubiera dicho que yo del siglo XX, los informalistas, un carajo. El tipo era amante de Uccello. Le gustaba mucho el barroco, bueno, eso es notable. El barroco italiano, él decía que era la mejor arquitectura que había habido. Sumando a lo que decís, literatura toda. Él también le interesó mucho al principio el teatro. El primer trabajo que tiene como arquitecto es escenógrafo. Fue durante 10 años en lo mejor del teatro de Buenos Aires, cuando empieza a aparecer, él hacía escenografía. En el color intervino, ¿no? Intervino también, sí. Él era más del under porque él entra al arte desde la vanguardia. Lo invitan ahí en el grupo de los Di Tella, gana el premio Di Tella, entonces tiene toda esa comunión que es necesario entender para entenderlo a él, como acabas de decir. El Clorindo no hubiera sido si no tiene esa base genealógica, sí. Terminó siendo un rockstar, ¿no? O sea, era así. Yo iba, en realidad yo no, porque lo conocía, pero los que lo iban a ver, yo me acuerdo haber ido a la facultad pidiéndole, no sé si habían escuchado la charla y lo único que querían era su autógrafo. Extraño, un arquitecto que firma autógrafo como un rockstar, pero terminó siendo eso. Es más, cuando hacíamos concursos, los últimos 20, 30 concursos, yo creo que nos dieron menciones nada más que para que parecieran el listado del concurso. Ya no les interesaba la arquitectura de Clorindo en los últimos años. Es más, era criticada, que está bien, pero digo, nos daba menciones. Mención. ¿Por qué? Es muy diferente a todo lo demás. ¿Por eso la mención? Sí, en realidad había como una imagen de rockstar. Que se la ganó también, ¿no? El viejo era un tipo diferente a todos. Entonces, al ser diferente, empieza a tomar ese lugar que nadie tiene. Entonces, no está mal. Había cierta distancia con él, ¿no? Allá esa de rockstar. Sí, esa distancia. Había todo el ámbito académico. El ámbito académico Como siempre lo tuvo querían, miedo. pero Sí, ahí, por supuesto. Tiene que ver con lo mismo. te felicitamos, te aplaudimos y andate. Sí. Llenaba el aula 5, explotaba cada vez que iba el tipo. Y después se iba él y la arquitectura que se intentaba explicar, por lo menos nunca se explicó el método, cómo trabaja el tipo, cómo trabajó. Acá tenemos que quedarnos con otra palabra más. El que haya leído a Kierkegaard va a entenderlo rápido, que es la ironía. O sea, la ironía no como la ironía puesta que es contrario a lo que estoy viendo, no, la ironía
con respecto al pensar. O sea, uno piensa irónicamente. La ironía es una herramienta de pensamiento que supuestamente para Kierkegaard es la herramienta del pensamiento. El que maneja la ironía, dice él, está manejando el pensar y maneja lo demás, que ahí viene la gracia de él. En la ironía esa del gatito, yo me acuerdo en la facultad, en la UNLP, no creo que haya estado ninguno, dijo, y acá quedó un agujerito, y no, mi gato se apropió de ese lugar, y después me di cuenta que ese lugar lo hice para el gato. Es una gracia, ¿no? Es buenísimo. El gato me mira, dice Derrida, es igual. Él está haciéndose en el momento que el gato se hizo, la arquitectura se hizo en el momento que el gato se apropió del lugar. En la facultad decís eso y te pegan una patada. O sea, ¿cómo voy a hacer un lugar que no sé para qué es, que el gato lo tomó y ahora sí sé para qué era, que lo había sido hecho para el gato? Y eso también te saca de un lugar de que sos omnipotente y que vos decidís todo también. Lo pone eso, lo pone en un lugar de arquitecto que está trabajando con algo móvil, no con una verdad. Absolutamente. Él, para volver al tema anterior que tiene que ver con lo que acabas de decir, él es un moderno, no hay dudas. O sea, para poder comprender a él con la relación al otro, hay que pensar lo que es un moderno. Él entiende que las cosas se van a dar en un desarrollo, en el caso este, como dije yo, casi histórico, pero se van a dar. No es alguien que entiende el devenir como devenir, que va y nada más. No, él entiende que va hacia algún lugar, y ahí está lo que yo decía hoy al principio, que sabe a dónde quiere llegar. O sea, eso lo encuentra, estamos todos de acuerdo, pero sabe que quiere ir a algún lugar. Eso es nada más que para explicarte lo anterior tuyo, ¿no? No es, en términos de Livingston, un revolucionario, uno que rompe, que tiene una definición política hacia dónde va. ¿O sí? No, para nada. Era un diálogo constante con lo otro para poder llegar a algo. Esa es la diferencia con la actualidad. Los arquitectos que son muy parecidos. Si ustedes empiezan a mirar arquitectura contemporánea, hay varios muy afuera, muy lejanos, que tienen cosas de Clorindo. No porque lo hayan visto, sino porque el momento histórico se dio. Y ahí ese sería lo mejor que creo que hay que tener en cuenta de él. Él se anticipó. Estudien algunos casos de MBRDB. Bueno, hay 2 o 3 chicos de España que lo miraron sí mucho. El mismo Miralles lo estudiaba Clorindo en su momento. O sea, y eso dicho por él en el estudio, ¿no? Que lo digo yo, O sea, hay como una anticipación. Si todo lo que deberíamos decir de Clorindo que estamos acá, que tiene el valor que tiene en todo caso para la cultura que tu pregunta, es que se anticipó. Eso es real. Es real. Hay que estudiarlo, ¿no? Yo lo digo así, hay que estudiarlo. El que tenga ganas se puede sentar y ver qué hay por detrás. Esta chica italiana que está haciendo el doctorado está intentando buscar esas relaciones, por ejemplo. Yo creo que eso que vos decís me parece bastante disruptiva la obra de Mar del Plata, que no se piensa como edificio, sino que directamente es topografía. Muy bueno. Y en eso me parece que es bastante contemporáneo, incluso a nivel global, que me parece como un logro estar casi a la par. Es alucinante lo que decís, y uno de los arquitectos, hoy día entre los 10 mejores considerados del mundo, Ferrater, lo escribe. Esta obra se referencia a una obra en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, de Clorindo Testa, en un escrito de él. O sea, lo que acaba de decir es... O sea, eso demuestra lo que te acabo de decir, justamente. Lo dice Ferrater. Ferrater, entre otras cosas, fue al estudio a comprarle cuadro de Clorindo, me agarra así, me abraza el tipo y me dice, Oski, vos no sabés dónde trabajás. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Eso me lo llevo yo porque me lo dijeron a mí, no, pero no importa. Sí. Una consulta. Sí, la que quieras. ¿Qué tan apegado era a sus obras ya construidas? ¿Se autorreferenciaba o no? ¿O se ponía a pensar desde el pasado siempre en función a cada obra nueva, pero no se autorreferenciaba con, yo voy a proponer algo que saqué de acá para hacerlo allá o algo así de acá? Sí, la respuesta está medio en la primera parte que yo te decía de la genealogía. Sí. Su obra es genealógica, entonces indudablemente va a haber cosas que están de antes. Lo que sí te puedo decir es que era desapegado, usando tu palabra. Fueron al estudio una vez la casa de Itela. Él había hecho la casa para el hijo de Itela. Y nos fueron a preguntar qué hacer con la casa. Le hicimos 2 propuestas y al otro año vino un tipo y dice, la vamos a tirar. Salió en el diario, no, basta de tirar la casa. Entonces fue un periodista y le dijo, Clorindo, ¿qué le parece?
Y si tenía que tirarla, la tiro. Bueno, hace poco en Capital creo que iban a demoler algo de él, me parece. Es esa seguramente. La facultad, ¿no? No tener la facultad de tirar. Ah, también tenés razón, la ditela la van a tirar, la parte de atrás, tenés razón. La perla fue un desastre, fue un hijo de puta. Fue un hijo de puta, el tipo que lo hizo fue un hijo de puta. Sí, ni pasaron por el estudio a preguntar, así que eso van a hacer cualquier cosa. Igualmente, de nuevo, él aceptaba esa forma de Una pregunta. entender la realidad. ¿No fue una arquitectura más racional la de él en realidad? Digo, acá vemos un cinguero, vemos chapa de una arquitectura así más brutalista, digamos, que puede tener muchas más complicaciones al muro, bueno, él hablaba mucho del muro, ¿no? Digamos, la ventana. ¿No hay en realidad una cosa más argentinizada, digamos, en su última etapa? No está mal, no, él, sí, está muy bien, la pregunta está muy bien. Mi socio dice que en realidad el carácter de Clorindo es que es argentino. La arquitectura de él es sudamericana y argentina. Esa es la forma de explicarla de Juan. Yo no estoy absolutamente de acuerdo en casi nada, lo que sí te puedo decir que en el estudio cuando teníamos que hacer un detalle constructivo era, y acá viene de nuevo alusión a la filosofía, ocaniano. El flaco te decía 3 soluciones, ¿cuál es la más fácil, Oski? Esta, bueno, va a ser. No había dudas, el corte, la navaja estaba pasada por ahí, ¿cuál es la más fácil? Y eso tiene que ver, o sea, si lo trasladamos, ¿cuál es la más fácil? En un contexto industrial como el argentino, es un pedazo de cinguería, es un pedazo de hormigón, a la vista, y después se puede traducir en, que dijiste vos la palabra brutalismo de Bauhaus, bueno, se puede traducir en eso. Pero en realidad, el comienzo de todo eso está en la pregunta que te acabo de hacer. ¿Qué es lo más fácil para hacer acá? Es que eso es lo lindo de Clorindo, me parece a mí. Yo creo que Clorindo era más argentino que todos los arquitectos argentinos, que estaban... Hay una cosa también medio cultural, ¿no? De que el argentino no quiere ser argentino, quiere ser europeo, quiere ser otra cosa, o no quiere ser latinoamericano, capaz, y entender que en el contexto que vivimos, y que bueno, sí, hay que poner una cinguería, capaz, bueno, ¿y qué? ¿Es mala arquitectura porque hay una canaleta colonial? No. Y eso capaz es lo... Sí, está muy bien. Capaz por eso, volviendo a que le preguntas a los chicos que dicen que no lo ven en la facultad, y bueno, capaz Clorindo un poco molesta por eso, porque no es un arquitecto de revista Plot, o sea, es un... Nunca fue. Lo de Plot hicieron muy bueno, mírenlo después en un video, que Plot lo hace en su momento, ¿cómo se llama el chico este? Ciro Nagle. Es muy bueno. Ustedes deténganse en la pregunta y en la respuesta. Lo digo así nomás para que lo hagan. Es muy bueno. Nunca responde una pregunta. Eso quiero decir. Miren lo bueno, nunca responde. Bueno, y el tipo también tenía un sentido del humor para cagarse en esa crítica de... Sí, lo que puedo decir a ciencia cierta es que jamás habló él de arquitectura nacional. En el estudio no se hablaba de arquitectura nacional, no decíamos vamos a hacer una arquitectura que represente a los argentinos, eso no existía como charla. Era un personaje, de nuevo, como todo artista, bueno, esto de nuevo es mío, sin tierra. O sea, él está en otro lugar, no es este lugar. El lugar le son nada más que pretextos. Si él hubiera laburado en París, no hubiese hecho la arquitectura que hacía acá. O sea, no hay un nacionalismo, ni mucho menos. O sea, no, pero de alguna manera estoy de acuerdo. Responde Estoy de a acuerdo. Esa es una lectura interesantísima de hacer de Clorindo. Te lo digo, mi socio, el tipo que estuvo 25 años con él, dice eso. Sí, sí. Él jamás lo hubiera dicho, te lo aseguro. Por las charlas que teníamos es imposible. Pero bueno, está muy bien. Está muy bien. Por ahí, más que pensar en un arquitecto que busca una arquitectura propia y nacional, se podría pensar más en un arquitecto de contexto. O sea, es un arquitecto en un determinado lugar del globo que tiene cierta industria, ciertas herramientas, cierta mano de obra también. Sí, lo pensaba. Estoy tratando de ligarlo un poco con lo que decías, que le gustaba mucho el barroco, y el barroco tiene, o sea, responde a su contexto porque es la manera en la que podría resolverlo. Y hoy la arquitectura es o cada vez más internacionalista, ¿no? O por lo menos las propuestas arquitectónicas a veces escapan de la industria nacional y hay que traer nuevas herramientas, nuevas tecnología que de algún modo enriquece un poco, pero ahí se queda. Entiendo,
son diferentes momentos históricos y el arte responde a su momento histórico. En todo caso, la arquitectura, pongámosle otra palabra para que nadie se ofenda, la arquitectura responde a esos momentos históricos, no solamente al momento espacial, o sea, temporal también. Entonces, tal vez sea la arquitectura que hubiera hecho él, hubiera pensado él en este momento en... Nos pasó con el Corten. El Corten venía de Chile y querían que usáramos Corten. Todo el mundo iban al estudio, fue la gente de, ¿cómo llamaban estos? Bueno, Está de moda. fue justamente en 2000, 2002. Iban todos los días con el cosito de Corten. Le dijo, ¿querés ver cómo queda un Corten? Y hizo un pedacito de Corten, 1 metro por 1,50 metros. Acá está un Corten. O sea, por supuesto hay una gracia en esa respuesta, pero digo, si hubiera tenido que usarlo, lo hubiera usado. Si era el momento y la industria lo hubiera permitido, si acá se hacía el Corten, no había que buscarlo en Chile durante 6 meses, esperar la obra, lo hubiera hecho. Ahí viene otra de las cosas que hay que llevarse. De todos los que estamos acá, creo que coincidimos en la forma de pensar la arquitectura de Clorindo. 4 dirán una cosa parecida, otros 4. Si sumamos, hay por lo menos 30 interpretaciones de la obra de Clorindo. 40, 50, las que quieran. Tiene que ver también con el hecho artístico, ¿no? Por eso que yo voy a intentar, cada vez que me pregunten algo, es intentar ver una posición personal para poder comprender cómo llegarle de alguna de las formas que ustedes piensan que hay que llegarle. Hay muchísimas para llegarle a Clorindo, ¿no? Muchísimas. Entonces, casi todas las respuestas a todo lo que digan ustedes, sí, va a empezar a ser así, sí, pero, sí, aún. Que es una cosa y la otra, porque ahí estamos viendo el círculo de la voluta y está viendo la cinguería en un mismo, sin mover la cabeza. Entonces, de sí a lo escultórico, sí a lo personal, sí a hacerlo con poco, es mirar ahí. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Una de las cosas que también hay que comprender, Clorindo, que no hay una búsqueda, eso sí es notable, no hay una búsqueda del detalle. Él se enojaba con la arquitectura, ahí había también una disputa personal, era gracioso, se hacían un chiste entre Álvarez y él, cada uno, Álvarez lo invitaba a una reunión, llegaba 2 minutos tarde, le cobraba 2 pesos, minuto por, Clorindo llegaba 10 horas tarde, entonces le cobraba el minuto por, o sea, era una gracia entre los dos que eran muy amigos. El detalle es para otro lugar, lo mismo que recién decíamos, para otra persona, yo no puedo, él me regala un libro, se llama El Criticón, y él tenía la primera edición en italiano, porque había sido escrito primero en italiano, o sea, una traducción de un monje. El monje había sido detenido, pues querían leer a ver qué pasaba en la Inquisición, a ver qué pasaba, si estaba bien o mal, un tipo se lo saca y le dice, yo te lo hago en italiano. Lo escribe en italiano y lo primero que escribe en italiano es, quien se detenga, el traductor, ¿no? Quien se detenga en los errores de ortografía y en los errores gramáticos es quien no va a poder comprender nunca una obra de arte. Esa frase, es más, me sacó la fotocopia de su libro, yo tengo el libro en español por supuesto, pero él me sacó la fotocopia y cada vez que teníamos una charla me dice, ¿te acordás lo que te dije? Porque vos le decías, no, pero mejor es que el detalle tenga el goterón metido. ¿Cuál es el más fácil este? ¿Te acordás lo que yo te dije de Marta Sagaz? La antítesis de Álvarez. Exacto, esa sería como la disputa que hicieron ellos, como si fuera una gracia, un Boca River, que funcionó. Yo creo que Álvarez es uno de los mejores arquitectos argentinos y Clorindo es uno de los mejores arquitectos argentinos. Sí, sanamente diferentes. A Clorindo lo conocí, a Clorindo, a Teresa y a Joaquina, a través de la hija de ellos, Joaquina, que era amiga de mis hijas, cuando ellas eran más chicas y íbamos a Pinamar. Y da la casualidad que en el balneario que íbamos nos tocaban los toldos pegados. Entonces, bueno, yo lo empecé a observar a Clorindo, que él bajaba por ahí tenía saco, camisa de lino, pantalón de lino, mocasines. Me hace acordar a mi papá cuando nos llevaba a Mar del Plata, que bueno, yo soy una mujer grande, y se sentaba a leer el diario. Y me acuerdo que Teresa, su mujer, me decía, todo el día trabajando. Allá también trabajaba. Y bueno, y así empezamos, que íbamos a comer a la casa de ellos y nosotros los invitábamos a nuestra casa y comíamos y íbamos a algún lado.
Y la verdad que lo vi, para mí es un personaje. Él lo miraba como un personaje tan amable, tan cordial, tan sencillo y tan trabajador, reunía muchísimos requisitos. Y le decía, ay, Clorindo, cuando yo me voy a comprar un terreno, pero me tiene que hacer una casa. Y mi marido se metía y decía, Marita, no lo molestes, es un arquitecto de grandes obras, ¿cómo le hablas así? Y Clorindo decía, yo hago todo lo que me divierte. Bueno, y quedó así. Y nos seguimos viendo, después nosotros no fuimos más, ellos tampoco, creo que la casa la vendieron a unos amigos de acá de La Plata. Y nosotros empezamos a ir a Uruguay y nos veíamos menos. Pero nos invitaban cada vez que había una muestra o una exposición, o los invitábamos a casa, y a esta. Y bueno, y así seguimos tratándonos, y hasta que, bueno, yo cada cosa que quería hacerle a la casa, cambiarle el color, por ejemplo, como le cambié el color de las paredes, se lo consulté. Y él me dijo, espérate que tengo que pasar por una pinturería y decime bien cuál es el color que le querés cambiar, por qué color. Bueno, entonces le mandé, no me acuerdo, en ese momento no había tanta foto de WhatsApp, a preguntar. Y bueno, y me aceptó que bueno, se marea mucho, es más clarito, porque el otro era un amarillo y era re lindo. La verdad que los colores que eligió él eran hermosos. Pero yo me sentía como que me apabullaba, me daba mucho resplandor, no sé por qué, porque me convenció el pintor también. Y aquel arabesco, también nos volvimos locos porque él quería que se pintara color salsa golf. Entonces salimos con uno de los pintores, el frasco del pomo de salsa golf, y se lo tiramos a la pinturería. Y ahí entonces empezaron a mirar y nos sacaron el color, que no dura nada, porque lo agarra el sol y cambia totalmente de color. Y bueno, después mandó las muestras para que esos dos recuerdos que quedan del estudio que estaba acá, los boxes de los caballos, le hizo dejar las argollas, que no es que quedaron porque no las sacaron, las que tenían agarrados los caballos ahí. Y los colores, eso me los mandó expresamente, que una tenía que ser verde limón y la otra celeste bandera. Y cuando le tocó pintar el baño de las visitas, ahí me dijo, bueno, podés elegir, si querés celeste y bueno, yo elegí celeste. Pero la verdad que yo, neófita, no me imaginaba cómo iba a ser. Yo pensé, mi idea, pensé que tirábamos todo esto y hacíamos una casa. Yo lo que quería era que fuera ancha. Pero cuando empecé a ver que esto no era, más o menos era parecido, y cuando viene gente que no entiende mucho, se para acá y dice, uy, pero mira dónde te quedó el tanque de agua. Pero era que él lo puso ahí medio ladeado, medio difícil de pasar, bueno. Y veía que había ventanas que no tenían que ver, unas eran con la madera, otras eran con la puerta. Yo pero son las mismas puertas que tenía el estudio. Empecé a ver que esto iba convirtiéndose en una casa estudio. Pero yo no le pedí eso, solamente le dije cuántos éramos de familia. Cuando fue a mi casa anterior me dijo, bueno, a ver qué muebles te querés llevar de acá. Y bueno, no me dejaba dejar, porque hay unos que son Le Corbusier que están ahí. Me dijo, no, eso no los tires, los cambiás del tapizado. Me hizo cambiar este tapizado en rojo, que ahora está todo roto, y pintó una pared de ese rojo medio sangre oscuro. Y bueno, y cuando llegué me encontré con esto, pero estoy contenta, como puse en una de los catálogos que escribí, me hicieron escribir a mí, puse de título Vivo en una obra de arte. Y bueno, y ahí relaté un poco lo que les estoy contando a ustedes, un poco más chico, porque si no, no me lo hubieran publicado.
pareciera como que lo satisfacía más el pensamiento, Sí. que Es un digamos, arquitecto. el logro de él estaba alcanzar eso Sí. y ya lo daba por superado una vez que lo había conceptualizado. Sí. Su proyecto era pensar. No había otra cosa. Y acá viene algo interesantísimo también que utilizaba como dialógico, que era el dibujo. El dibujo para él era pensar. Es alucinante, ¿no? Bueno, Einstein ya lo decía. Lo que no podés dibujar no lo podés pensar. Entonces el tipo, cada vez que él le decía cualquier cosa, mañana tenemos que ir a la obra de San Luis, y hacía el dibujito San Luis y de acá, ¿y por dónde iríamos? Por la ruta, y agarraba el lápiz siempre. Es más, nos pasa ahora en la fundación que no tenemos manera de organizar la producción. No hay manera, hay tanto hecho, tanto producido, tanto en planos, dibujos, esquemas, que no tenemos forma. Ya queremos empezar hace ya 2 años y todavía no pudimos. La obra pictórica ya está hecha, ya está catalogada, está todo. Pero la arquitectónica es casi imposible. Tiene que ver con esto, con su gusto, era increíble. Y creo que también ahí viene uno de los temas que en las últimas casas nos pasó, es que le interesaba más eso hasta que la casa. Una casa comenzó siendo, esto es una anécdota muy sencilla para contar, una casa que comenzó, le hicimos nosotros, un dibujo que salió 150 metros cuadrados. 200, poner una casa que empezaba con el cuadrado 8x8, empezaban a salir cosas, como era el proceso, y viene el tipo y dice, no, yo quiero una casa como la que está al lado, tiene unos 400 metros. Y el tipo en ningún momento se detuvo, hizo 400 y pico de metros. Llegó el otro y dice, no, me sale muy cara. ¿Cuánto querés menos? 100 menos. O sea, había más un gusto. Y sí, un pensar en esa manera que el tipo le estaba pidiendo 100 metros menos, que es la producción, porque la obra esa fue para mí es horrible. Terminó siendo horrible. El tipo la mostró, o sea que a Clorindo le interesó, le pareció que estaba bien, pero yo que viví el proceso me parece horrible. ¿Cómo resolvían? ¿Cómo funcionaba el estudio cuando él todavía estaba ustedes? Porque vos decís que no se quedaban los detalles para él. Y sin embargo, digo, la casa, no se ve esa columna y tiene un detalle. No sería lo mismo que eso llegue. No sé si él se quedaba más en la etapa del anteproyecto o como cuando ya se pasaba a proyecto, cómo era la solución. Venían a obra y decían, hay que resolver esto y él se ponía a dibujar. No, como te decía recién, para él dibujar era pensar. Entonces, se llegaba a un momento, era medio según el caso, que también está bueno. Había los concursos, no había dudas. Él hacía unos primeros dibujos, nosotros desarrollábamos esos dibujos. Se hacía más o menos así. Vamos a contar primero el concurso que... ¿Hacen concursos ustedes? ¿Alguno hace concursos? Sí. Bien, al que le interesa el concurso es interesante esto. Tipo había lo que le llaman la explosión de ideas, no importa nada. Había un día que estábamos los tres y en algún caso nos agarramos los pelos. Yo por un tema de forma de ser, medio como acomodar, pero Juan y Clorindo se agarraban. Entonces teníamos ese día mínimo 4 horas hablando del concurso, habiendo todos leído las bases, que era fundamental, entender muy bien las bases. Ese era un dato. Si vos no entendías las bases no podías asociarte a Clorindo jamás, porque en la segunda pregunta que no contestabas, te quitaba la vista encima. O sea, ya desapareciste si vos no sabías cuántos metros cuadrados tenía que tener las oficinas. ¿Cuántos cuadrados? Y vos decís, bueno, tú, uno menos, era así. Entonces la discusión estaba centrada sobre el programa, las bases, hasta cómo eran los premios, todo se preguntaba. Discusión. En un momento era increíble, era como que se apagaba el mundo. Y el tipo giraba la cabeza hacia abajo, agarraba un lápiz y cualquiera que estuviera alrededor no existía. Me ha pasado hacer ruido, hablarle a otro, no había nada alrededor de él. Entonces daba ese primer dibujo, ahí no se echaba, cuando él se agachaba era que te estaba echando. Se lo ha hecho a Klein Murkut, no a mí solo. Klein Murkut se aburrió. O sea que el tipo ahí desaparecía del mundo, estaba en otro mundo, en otro momento, otro espacio. Y entonces ese dibujo que se generaba en esas pocas horas, que muchas veces se terminaba la otra mañana, era el que te daba en la manito así. Bueno, pensemos esto. Ahí no había discusión, ese era el dibujo que había sido la producción de él. Ese era lo que se tenía que intentar ver qué se hacía con eso, que esa sería una muy buena manera de verlo. Pero no había dudas que eso iba a cambiar muchísimo en el proceso.
Y acá viene algo muy bueno también que pasaba, que lo estoy haciendo. Estoy sacando una fotocopia del primer dibujito y la entrega. Y ahí hay como un juego de nuevo con el que les decía hoy al principio. No hay una búsqueda formal, pero hay una idea que hay que desarrollar. Y normalmente esa última idea tenía mucho parentesco con este dibujito acá del primero. Mucho. Sí, de hecho el Clorindo hizo un dibujo, lo llevó mi mamá y el cuadro está allá, así que si quieren verlo es muy interesante. Él cuando llegó a la casa empezó a diseñar, estuvo acá, tipo diseñó y quedó todo perfecto, y quedó todo como lo hizo Clorindo. Nosotros lo respetamos y lo tenemos guardado ahí. Así que eso es una foto interesante para sacar en la casa. Ellos como comitentes de lo mejor, ¿no? Sí. Ah, gracias. Pero realmente nos ha pasado. Ese personaje que viene a un estudio, te pide 150 metros, después la quiere parecida a la de al lado, 450, y después no le da la plata, eso no es un comitente para un arquitecto. Y Clorindo en muchos momentos eligió y después no le importaba, quería dibujar y dibujar. Es lo que acabo de decir al principio cuando decía que el tiempo se le achicaba. Algo más, el de los detalles. Él no tocaba ningún detalle en el primer dibujo, pero sí quería intervenir, quería ver. Cada una cosa que se hacía ahí, que normalmente eran detalles tipológicos, no eran, él los quería ver. ¿Cómo es el detalle? ¿Cómo es? Por ejemplo, las babetas que hicieron aquí no se hacían nunca en el estudio así, se hacían dobles. ¿Por qué? Porque el ingeniero había dicho que la mejor era doble. Entonces quería saber que la hiciéramos como la que hacía el ingeniero del Villar. Entonces había libertad, pero siempre el que le miraba. Sí. No había nada que no pasara por su mano. Nada. El día que yo les conté que estaba en la cama, él me dice, ¿cómo está el pliego de la Fundación Andriani? Estamos haciendo ahí. ¿Qué falta del pliego? O sea, el tipo un día antes de morir estaba preguntando sobre el pliego, un pedacito del pliego que no había estado terminado. O sea, estaba en todo. Otras cosas que los arquitectos debemos comprender. O sea, al arquitecto que le gusta hacer esto de hacer arquitectura, hay gente que se dedica a hacer cuentas, está muy bien, arquitectos que hacen otras cosas, pero que le gusta hacer el proyecto, debe comprender que tiene que estar en todo, no hay alternativas, no lo podemos esquivar. En un momento donde se entiende que cada uno tiene su partecita, si no comprendemos el todo, no hay manera. El término académico era como un director de tesis. Se planteaba una tesis y guiaba, con un tesista o varios, guiaba todo el proyecto. Sí, yo justo les conté que estaba haciendo una tesis, sí, por eso, y me molesta mucho los formatos. Esto que estás diciendo que es normal en las tesis, Clorindo lo que te permitía es que ese desarrollo, esa búsqueda de esa hipótesis pudiera ser otra. Que normalmente era muy parecida a esa hipótesis, pero que había libertad en el recorrido. Y eso creo que es lo que alimenta una tesis y no una hipótesis que quiero verificar. Y que el director se emperra. Por suerte, no tengo ninguno bueno, por suerte tengo amigos César. Una pregunta un poco personal, pero tu tema de tesis está relacionado con... Actualizado. Sí. Clorindo, no puedo renegar, pero estoy boxeándole, tengo que pelearme con él, no puedo no pelearme. Además la tesis tiene que ver con lo gonal, entonces no hay dudas, me tengo que pelear. Yo me gustaría que preguntaran a los amigos jóvenes que están construyendo cómo están en el Tribunal de Disciplina. Jamás tuvo un juicio profesional. Nunca lo llamaron a sentarse sobre una obra. Había una integridad. Sí, se ve que era bueno. O sea, fuimos a ver la otra vez la película de Clorindo. Sí. Y también, tipo, no tiene nada que ver con la arquitectura, capaz, pero digo, de un amigo, qué sé yo, un Ginás, y nada, todos lo recuerdan como que pasa. Sí. En todos los ámbitos. Es increíble. ¿El documental ese? Sí. Está muy buena, se ve bien. Sí. El día de la inundación de La Plata, sí. Yo iba para Buenos Aires, yo ni cuenta me había dado porque en Citibel no había pasado nada, estaba esperando el colectivo, no venía, y me llaman por teléfono, Clorindo. Oski me dice, ¿necesitan algo? ¿De qué, Clorindo? ¿Necesitas que nosotros participemos de algo en La Plata o por la inundación? Yo para esto estaba colgado una palmera, no me había dado cuenta, no sé por qué, no sabía qué había pasado. Y es más, veo pasar el tren, o sea que yo no me di cuenta. Y el tipo quería venir a La Plata a ayudar.
a los 88 años quería ver qué hacer. Es un proyecto, ¿no? Sí. La fuente. ¿32? Había dos. Uno en 3 y 32 y uno en 44 y 31. Eran dos fuentes. Pero bueno. ¿Qué ahí? No, justo vino la inundación. Fue antes. Fue en el momento. Si entregamos el proyecto 3 meses antes. El de 3 y 32, el de 44 no se desarrolló. Yo me acuerdo que vivía en 10 y 32 y en un momento aparecieron en el piso, creo directamente, los panfletos de la municipalidad que decían se viene el proyecto de Clorindo Testa en la 32 y el boceto, ¿viste? Y ahí fue lo único, lo primero y lo último que... Sí, como todo, cuando uno se mueve, la gente puede decir cosas. Y hablaron pelotudeces enormes, pero bueno, después vino esta desgracia, entonces desapareció. Pero se había hablado que habíamos cobrado, yo fui el que hice la cuenta, trabajé acá en la municipalidad, con los números del colegio de arquitectos habíamos cobrado. Y se decía que había un sobreprecio de algo que no existía. Y bueno, no importa, esas cosas se tienen que olvidar. Se tienen que recordar así cortito, nada más ya te olvidaste. Pero un tipo íntegro. Lo que te decía vos sabías que era así. Los asesores, con todos, con todos. Íntegro. Yo creo que es una de las cosas que hay que llevarse, ¿no? Que no me pasa a mí en la calle, no me encuentro con gente así. No me encuentro con gente que me puedo poner y vos decís, che, lo respetás porque el tipo lo que dijo, lo hizo. Puede haber cambiado, pero también lo hizo con respecto al anterior y te dijo que cambió. O sea, hay integridad y no es difícil, ¿eh? Es difícil. Va, para uno que conoció a uno de ellos. Claro. Es difícil. Para el que no conoció, capaz que no pasa nada. Es difícil. Sí, un tipo culto. Saber de cosas para poder opinar. No opinaba pelotudeces. La máxima de Wittgenstein está puesta en su cabeza, ¿entendés? Si no había nada importante que decir, hay cada pelotudo hablando en la calle, vos lees sobre arquitectura. Bueno, es una de las cosas que son importantes de comprender de estos personajes, no solamente creo como artista, sino también como... Alguien preguntó cómo era como... Alguien me preguntó cómo era como ser humano, alguien me preguntó ahí. Y estas cosas son valiosísimas. Y yo creo que le hubiese gustado más lo que estoy diciendo ahora, escuchar, que lo que dije antes. Sí. Como ser humano me acuerdo de una anécdota que contaste vos en la Facu. Yo estudio en la UCAL de Bernal y este año fuiste a sí, fue una charla porque dimos un y trabajo contaste una anécdota que a él le importaba más que venga un estudiante al estudio que por ejemplo la misma Saja. Le daba más bola al estudiante. Esto que dice es increíble. He participado y he sido el de la propiedad transitiva. Me usó a mí para sacársela de encima, por ejemplo, a algún arquitecto. El tipo tenía 5 minutos. El que tengo muy presente, que fue el último antes de que viviera él, fue Glenn Murcutt. Los dos con una charla alucinante. Esta es muy buena. Yo creo que Juancito la conoces, es muy buena. Entonces, estaba en el estudio nuestro. Entonces estaban charlando y Clorindo se aburría, no era un interés. Le había dado la importancia del caso, el mejor arquitecto del mundo, Pritzker, pero pasaron 10 minutos y se empezó a aburrir, entonces empezó a dibujar. Y empezó a usar liquid paper. Y se da cuenta que todos los que estamos, que éramos como 20, lo estaban todos mirando a él. Entonces levanta la cabeza así, lo mira a Glenn Murcutt y le dice, el mejor instrumento de la arquitectura. Y el otro, que era tan capo como él, le dice, no, espere, Clorindo. Y saca una Gillette, el tipo sigue dibujando sobre calco. No, este es el mejor. Y la risa fue increíble. Pero la atención puesta a Glenn Murcutt había terminado ahí, en 10 minutos. Anda a mostrarle el estudio, Oski, así era el tema. Y venían 2 pibes de la Facultad de La Plata, que venían a charlar con él y se tomaba 2 horas. Y yo lo conté esa vez. ¿Por qué para vos? Había 2 cosas que yo creo, ¿no? Una que era de Draculio. Todo artista es Draculio. Necesita de la sangre joven, es indudable. Y otra que creo que tenía eso que yo te dije, que le gustaba dar sin ser docente. Nunca le gustó la docencia. Es más, me dijo, no, yo no quiero ser docente, pero le gustaba traspasar esa línea que la da la obra en esas charlas que tenía, que era alucinante escuchar. Yo hacía el boludo, lo conté. Yo agarraba una sillita y me ponía al lado de los pibes, para
para escuchar lo que decía, que no lo decía muchas veces con nosotros. Así que es el valor también. Y él fue el que me dijo, tenés que dar clases, porque decía, a mí no me gusta dar clases. A vos sabes dar clases, es lo único que sabes hacer. Era todo gracioso, el tipo era muy divertido. Bueno, no voy a dar clases. ¿Cómo llegaste al estudio de Clorindo? También es muy bueno para los que estudian en La Plata. Me echaron de un aula, un profesor titular me echó del aula por defender una obra de él. En una discusión, no voy a decir quién, por supuesto, pero en una discusión, yo defiendo una obra y casualmente ha hecho algo, un gesto, algún movimiento, además no sé qué, que el grupo de alumnos, compañeros, largó la carcajada. Y el tipo se paró donde estaba y me dice, te vas del aula. Y yo dije, flaco, algo hay. Si un titular me echa un pibe de una facultad pública en un aula, este tipo algo se las trae, algo tiene. Y me puse a estudiarlo. Por supuesto en la facultad menos, imagínense, yo me recibí en el 96. Menos todavía, ¿no? Y yo veraneaba en Pinamar. Y ese año estaba con lo que ahora es mi mujer, y me dice lo que fue mi suegra, me dice, Oski, ¿por qué no le tocas timbre? Y le toqué timbre en la casa de Pinamar, y me hace pasar, y no pude hablar. Tuvimos 2 horas, una hora, qué sé yo, lo que le decía a los alumnos, 2 horas así, y mi señora así, bla, bla. Entonces me voy para la casa y me dice, le digo a mi mujer, no hablé. Sí, pero no hablaste. Voy de nuevo. Y al otro día le toqué timbre y me dice, sin decir nada, subí, como diciendo, sabía que iba a pasar. Así que, como a mí me gustaba mucho la pintura y el arte, no hablamos en ningún momento de arquitectura. Yo supuestamente dibujo bien, por eso soy Oski, por eso me dicen Oski. Y me dice, ay, ¿cómo dibujás? Y qué sé yo, tráeme dibujos. No me habló nada de arquitectura, nada. Y creo que el interés empezó ahí. Es que yo no busqué en él un tipo para ir a trabajar, nada. En realidad me interesaba el personaje, el artista, y le llevé dibujos, nada más. ¿Viste cómo dicen? Bueno, otra cosa que también se está perdiendo, ¿no? Hay una expresión en eso, el tipo no está viendo el dibujo, nadie ve el dibujo. Yo cuando le pido un dibujo a los chicos que van pasantes, no quiero ver el dibujo, quiero ver quién está por detrás del dibujo. Y eso creo que le hizo, sí, lo necesario para que me llamaran. Y como era platense, fui como 5 años a ayudar en concursos, y cuando aparece el concurso de la Ferro Automotor, yo ya había dejado de ir porque empecé a tener trabajo acá en La Plata, y me dice, Oski, hay un concurso en La Plata. Sí, le digo, el de la Ferro Automotor, venite. Se lo llevé, me dice, ¿querés asociarte? Y esa es lo que preguntaban ustedes del asociarse, que es muy diferente que después, eso para concursos. Y él tuvo nada más que 2 socios en su vida. Tuvo a La Carra, no, uno solo, La Carra. Cuando él me lo decía a mí, el único socio de mi vida fue La Carra. Todos los demás fueron asociados. Y la diferencia está en el asociado, que es exclusivamente para concursos, que es un porcentaje que se arregla en el concurso. El tipo la tenía, hasta eso sabía, ¿eh? O sea, entendía. Y yo cobraba el 10% en el Banco de Londres. Yo cobré el 10%. Esa es una frase que te usaba, pero viste, para tirarte, ¿qué querés cobrar? Yo cobraba el 10% en el Banco de Londres. ¿Cuánto creo? Exacto, te a pelear. Y después lo que quedábamos, que fuimos 5 en total, que éramos los que teníamos trabajo como constante, que se arreglaba un porcentaje para todo. El 10% del Banco de Londres.